Bueno, vamos a resolver este problema. Nos dice un cuerpo de 10 kilos de masa descansa sobre una superficie horizontal rugosa cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,8. ¿Cuál es la aceleración del cuerpo si se le aplica una fuerza de 200 newton? Bueno, pues lo primero que escribimos son nuestros datos. Tenemos que la masa son 10 kilogramos, el coeficiente de rozamiento es 0,8. La fuerza con la que tiramos son 200 newton y me están preguntando mi aceleración. Vale, entonces lo primero que tenemos que pintar siempre es nuestro diagrama de fuerza. Eso, aunque no me lo pidan, lo tenemos que pintar. Vale, vamos a pintar aquí abajo. Bueno. Suponemos que este es nuestro cuerpo. Vale, lo primero que pintamos siempre es la fuerza-peso, que va dirigida hacia abajo. Eso es lo primero, es una superficie horizontal. Luego nos dicen que tiramos con una fuerza de 200 newton. La pintamos hacia la derecha y a consecuencia de esa fuerza se va a generar un movimiento, que como tiro hacia la derecha, pues el movimiento también va a ir hacia la derecha. ¿Vale? La siguiente fuerza que tendría que pintar es la fuerza normal, que es una fuerza de reacción a la fuerza que tengamos en la superficie. En este caso, en la superficie solamente tenemos la fuerza peso, por lo tanto la fuerza normal va a ser igual a esa fuerza peso. Ahora la calculamos. Y nos faltaría por calcular la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que la pintaríamos aquí. Vale, entonces, una vez que tenemos el diagrama de fuerzas, empezamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es el peso. Vamos a trabajar en módulo, es masa por la gravedad, pues sería 10 por 9,8, son 98 newton. En este caso, tenemos que calcular la resultante en el eje Y, que en este caso esa resultante es igual que el peso porque solamente tengo una fuerza y mi fuerza normal es igual numéricamente a esa resultante. Por lo tanto, tendría un valor numérico de 98 newton. Estaría dirigida en el sentido positivo del eje de las Y, en el eje J, ¿no? Vale, lo siguiente que calculo es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que es nu por la fuerza normal, por lo tanto, como el coeficiente de rozamiento me lo dan y la fuerza normal la he calculado, esa fuerza de rozamiento tiene un valor de 78,4 newton. Es una fuerza de rozamiento que siempre se va a anular, se va a oponer al movimiento. Si escribiéramos estos valores de manera vectorial, obtendríamos que el peso es igual a menos 98 J newton. La fuerza normal sería 98 J newton y la fuerza de rozamiento sería igual a menos 78,4 newton. Nos faltaría pintar o escribir la fuerza con la que estamos tirando, que sería igual a 200 newton. ¿Vale? Lo siguiente es aplicar la segunda ley de Newton. Para poder calcular esa aceleración. La segunda ley de Newton, que lo que nos dice es que la resultante en el eje de movimiento, que en este caso es el eje X, es igual a esa masa por la aceleración. La resultante pues será la suma vectorial de las fuerzas que tenemos en el eje X y esto es igual a, como ya lo hemos escrito de forma vectorial, lo podemos aprovechar, menos 78,4 newton. De manera que la aceleración, que es lo que me están pidiendo, va a ser igual a el valor de esa resultante entre la masa y por lo tanto va a ser igual a 121,6 newton entre los 10 kilos. Así que nos queda, lo vamos a escribir aquí de manera vectorial, que mi aceleración es 12,16 en el eje Y metros segundos cuadrados. Y esa sería la solución de mi problema. Bueno, vámonos con otro ejercicio.
Vamos con este de aquí. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a escribir son nuestros datos, ¿vale? Y en este caso tenemos que la masa son 10 kilogramos, que estamos tirando con una fuerza de 20 newton. En este caso tenemos una inclinación de 30 grados, que mi velocidad inicial son 0 metros segundos, que hemos recorrido un espacio de 4 metros en un tiempo de 4 segundos. ¿Vale? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esa es un poco la interpretación del enunciado, y lo que me piden es que calcule la aceleración, el coeficiente de rozamiento dinámico y un diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas hemos dicho que siempre lo tenemos que pintar, es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo pintamos por aquí. Ese es mi cuerpo. Lo primero que pintamos siempre es la fuerza-peso, que como hemos dicho va dirigida siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. En este caso la fuerza con la que estoy tirando tiene una cierta inclinación, ¿vale? Tiene una inclinación, de manera que voy a tener una componente X y voy a tener una componente Y. Otra cosa que me va a aparecer pues va a ser la resultante, la reacción, la fuerza normal, que la voy a pintar por aquí, aunque probablemente sea más pequeñita, y como tengo un coeficiente de rozamiento, tendré mi fuerza de rozamiento, que la vamos a pintar. La pinto por aquí, la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Esas son todas las fuerzas que me aparecen. Entonces, bueno, pues la vamos a escribir por aquí. Tenemos el peso, la fuerza, que se descompone en la fuerza X, la fuerza Y, la fuerza X, la fuerza Y. Tenemos la reacción, la fuerza normal, que la estamos escribiendo como F sub n, la fuerza normal. Y tenemos también la fuerza de rozamiento. Son todas las fuerzas que tenemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a calcular. Lo primero que vamos a calcular es la aceleración, y para eso pues escribimos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de manera que nos queda que el desplazamiento final es el inicial, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0 y que suponemos que la posición inicial es 0, lo que nos queda es, bueno, pues lo podemos escribir así: incremento de S es igual a un medio de A por el incremento de T al cuadrado, o simplemente T, de manera que lo que nos queda es que la aceleración es 2 por el incremento de S partido incremento de T al cuadrado. Si sustituyo me queda entre 4 al cuadrado y me queda 0,5 metros segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. Fijaros que aquí en este apartado hemos aplicado los conocimientos que tenemos de cinemática, por lo tanto es algo que tenemos que recordar. Vale, muy bien. Entonces, si lo escribimos de manera vectorial, lo escribiríamos así: 0,5 metros segundos cuadrados en el eje Y, ¿vale? Porque realmente se está expresando en ese eje Y. Muy bien. El apartado B ya lo tenemos resuelto, que es el diagrama de fuerza, y empezamos a calcular el coeficiente de rozamiento. Entonces, primero calculamos el peso. Estamos trabajando de manera solamente con el módulo. Nos quedaría un valor de 98 newtons. Lo siguiente que tenemos que hacer es descomponer la fuerza en el eje X, en el eje Y, y teniendo en cuenta mi dibujo, ¿vale? Tendríamos que Fx es la fuerza por el coseno de 30, que es igual a 20 por el coseno de 30. Esto tiene un valor de 17,32 newton. Y F sub I sería F por el seno de 30, que es igual a 20 por el seno de 30, y tiene un valor de 10 newton. Bien, lo siguiente que vamos a calcular es la fuerza normal, y para ello tengo que calcular la resultante en el eje Y, ¿vale? Si lo hago de manera vectorial, sería el peso más la fuerza
sub I y sería menos 98 newton J más esa fuerza I que serían 10 newton J, de manera que me queda menos 88 newton J. La fuerza normal es una fuerza de reacción que tiene el mismo valor que esa resultante, pero sentido contrario, de manera que sería igual a 88 newton J. Vale, muy bien. Vale, lo siguiente que calculamos es la fuerza de rozamiento, que es nu por la fuerza normal, pero nu es mi incógnita, no puedo seguir por aquí, ¿vale? Lo reservo. ¿Qué es lo siguiente que hago? Pues aplico la segunda ley de Newton, que lo que me dice es que la resultante en el eje del movimiento es igual a la masa por la aceleración. La resultante en el eje del movimiento, y teniendo en cuenta mi dibujo, va a ser F sub X más la fuerza de rozamiento. Esto me queda de la siguiente manera: F sub X menos fuerza de rozamiento, teniendo en cuenta ya nuestro criterio de signo, es igual a la masa por la aceleración. Si sustituyo, sería 17,32 menos nu por la normal, que sí que la sé, es igual a la masa por la aceleración. De manera que si despejo, obtengo un valor del coeficiente de rozamiento igual a 0,14, ¿vale? Que es un valor normal para ese coeficiente de rozamiento, porque suele tener valores pequeñitos. Entonces, de este problema que sacamos en claro que tenemos que recordar los conocimientos que desarrollamos en el tema de cinemática, porque los vamos a aplicar muchas veces en estos problemas de dinámica.